octubre de 2021. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. Saludamos al cumpleañero de ayer, a Maxwell Castellón Vega, y a su mamá, Janet Vega Chávez. Ella es la oyente. Maxwell, que ya cumple creo que 29 años, pero me imagino yo, pues, porque ella es abuela, la Janet. Felicidades, pues, a Maxwell. Hay una discrepancia en la historia, porque se registra la muerte en combate del general Juan Gregorio Colindre el 2 de octubre, pero realmente cae el 29 de septiembre. En una localidad denominada La Paz, cerca de Murra, en 1948. El general Colindres se había retirado a su finca en Murra, primero clandestino, luego ya regresó a la finca. Primero estuvo en Montañado, que le llamamos. Después se fue a su finca en Murra. Y después comenzó a conspirar para levantarse en armas contra la dictadura de Somoza. Anduvo por Honduras, por El Salvador, buscando apoyo, buscando reales, buscando armas para levantarse en armas contra la dictadura de Somoza. Y allá por más o menos por julio de 1948 incursionó con una fuerza de aproximadamente 200 hombres, que luego se disgregaron en varias columnas, y él cae en combate allí en La Paz. La Guardia lo detectó rápidamente, tenía un sistema de información bastante sincronizado con los servicios de inteligencia de Honduras y El Salvador, y eso le facilitó el caerle a la columna del general Colindres y matarlos a todos, o a casi todos, ¿verdad? Y Sandino cuenta cosas de general Colindres, un par de cosas en el libro de José Román, Maldito País. Dice Sandino: Juan Gregorio Colindres nació en el pueblo de Murra en el año de 1890 y es hijo del segundo matrimonio de la madre del general Pedro Irías, que era muy querido por Sandino, el general Irías. Y le dice Sandino a José Román: como usted ha podido verle, es de estructura atlética, mediana estatura, color blanco, barba rasurada, modales suaves y muy buen amigo. Trabajaba en las minas de San Albino cuando se vino conmigo. Fue de los que me acompañaron a Puerto Cabezas en mi primera gira en busca de armas. Varias veces se retiró del ejército por causas privadas, pero siempre regresaba. Ha sido muy activo y sus combates más importantes son El Chorro, La Danta, El Manteado, Chichigalpa y Las Cruces, como segundo del general Estrada. Su columna operaba entre Chinandega, León y Estelí y era la número 4 con 150 soldados de línea, relata Sandino. Incluso el general Colindres tuvo un combate en el Valle de las Zapatas, en Malpaisillo. También se tomó Chichigalpa 2 veces, se tomó la Sandino Chichigalpa, una de ellas la hizo el general Colindres.
Pero luego Sandino aclara: Colindres es el que quiso proclamarse presidente provisional, entotorotado por aquel de Paredes, el capitán José de Paredes, nacido en Guadalajara, México. Estando yo en México, el capitán de Paredes se regresó y hasta el mismo general Colindres le entotorotó la cabeza haciéndole proclamarse presidente provisional de Nicaragua. Colindres fue capturado inmediatamente, pero Paredes logró escapar. Como única excepción, dice Sandino, Colindres fue perdonado en consideración a su larga y fiel actuación anterior y también en consideración a su hermano, el general Pedro Irías. No fue degradado, pero quedó excluido del servicio activo, relata Sandino en el libro Maldito País, de José Román. Mañana también es el aniversario de la muerte del comandante de la Revolución, Carlos Núñez Telles, el querido Roque. Se fue enfermo a averiguar qué tenía, porque no se sabía lo que tenía. Se lo llevaron a Cuba y se deslizó mientras se bañaba y ahí quedó muerto al amanecer del 2 de octubre en La Habana, Cuba. Extraordinario combatiente y gran dirigente del Frente Sandinista de origen obrero, hermano de René Núñez Telles, miembro de la familia Núñez Telles, numerosa familia de sandinistas. Bien, fíjense. Ayer hubo bastantes anuncios sobre la vacuna. Bueno, vino la vacuna china, la Sinopharm. Primera vez que vienen vacunas chinas. Llegaron 138,000 dosis a través del mecanismo COVAX, que es un pool donde los países productores de vacunas o que han comprado la inmensa mayoría de las vacunas en el mundo van entregando, donando lo que les sobra o lo que ya está a punto de vencerse. Entonces, como parte de ese mecanismo, llegaron estas vacunas Sinopharm ayer. Y el fin de semana, como decíamos el otro día, llegaron 499,000 y algo, medio millón de vacunas de la AstraZeneca donadas por España, ¿verdad? Pero fíjense, cuando decimos nosotros que barbaridad, no tenemos vacuna, hay que comprar más, que no sé cuánto, no es solamente soplar y hacer botella. Pues sabes que antes se hacían así las botellas, ¿verdad? Me acuerdo que estuve en una fábrica de vidrio y de objetos de vidrio ahí en La Habana. En Cuba mejor, no me acuerdo si en La Habana. Y literalmente pues, los obreros soplaban a una especie de herramienta, qué sé yo, porque que sacaba la forma que deseaba el fabricante, soplaba y se hacía la mezcla ardiente del vidrio derretido, y ahí ahí me quemé la mano, me acuerdo muy caballo. Vienen bajando la botella ya hecha en una banda. No, es muy caballo, él quería ver cómo era la onda, entonces la toco, yo agarro una y voy a ver cómo es. No, fregué, hermano. Me agarró una. Dicen que la temperatura que estaba era 120 grados, imagínate. Anduve con aquella mano podrida, hermano. Pero bueno, hace muchos años de eso. Pero es así literalmente, o sea, no es de soplar y hacer botella. No. Para comenzar, debes tener lo que le llaman la cadena de frío. Es decir, tener suficiente equipo de refrigeración para que mantengan la temperatura que requiere cada una de las vacunas y que es diferente. No es que compras un equipo de refrigeración y eso sirve para todas las vacunas, no. Hay vacunas que pueden estar entre 8 y 12 grados, menos 12 grados, perdón, menos 8 a menos 12. Es decir, mucho más baja que un congelador, que un freezer, más baja. Pero la Pfizer, por ejemplo,
requiere entre 70 y 80 grados bajo cero. ¿Vos te imaginas lo que eso significa? Son equipos especiales, son carísimos. Carísimos adquirirlos y carísimos ponerlos a funcionar. Consumen una enorme cantidad de energía. Y no es que vas a agarrar ese chunche y te lo vas a llevar de guerén por todos lados. Porque esos son chunches especializados, pues equipos especializados. Delicados además. Entonces vos tenés que armar toda la cadena de frío que le llaman, incluyendo equipos móviles capaces de mantener la vacuna a menos 70 grados. Y todo eso es caro. Por eso es que se hicieron los préstamos al BESI, al FMI y a otras instituciones financieras para poder adquirir esos equipos. O sea, no es solamente comprar la vacuna, cuyos precios varían entre $10 que vale la Sputnik hasta $30 que te vale la Pfizer, aunque en este caso vienen donadas. Entonces lo que quiero insistir es que no podemos nosotros tener la expectativa, compremos más para tener más, no solamente. Y además hay que entrenar al personal. Precisamente sobre esto del entrenamiento del personal, la Organización Panamericana y la Mundial de Salud, las dos, hicieron reconocimientos expresos a Nicaragua. La Nazolí, la representante aquí en Managua, dijo el domingo: el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud para trabajar en toda esta jornada de vacunación, para poder llevar la vacuna a todos y a las edades que corresponda, ha sido un trabajo inmenso de preparación. Ha sido un trabajo inmenso para tener los equipos necesarios y un esfuerzo enorme financiero de los recursos humanos. Felicitamos al Ministerio de Salud por este trabajo de preparación y de implementación de la vacunación. El subdirector de la OPS, cuyo nombre es Jarbas Barbosa, felicitó al pueblo de Nicaragua porque ha estado acudiendo de forma masiva y voluntaria. Esto es muy importante, es una vacunación voluntaria. Dice Barbosa: también reconozco que Nicaragua ha fortalecido capacidades en su cadena de frío y cuenta con personal bien preparado para la coordinación y administración de la vacuna. ¿Ya? Ha entrenado a sus vacunadores que están bien preparados, fortaleciendo, repito, la cadena de frío. Entonces, se constituye lo que se llama un banco biológico especial, que es donde están almacenadas las vacunas, pero con los equipos de frío adecuados. Y eso no es barato, hermano, eso es caro. Y eso no es que vos llegás ahí, anda a traerme la vacuna, traerla. Eso no es así. Hay que estar entrenado para eso. Saber cómo se puede mover o cómo no se puede mover, porque cualquier movimiento equivocado y destruye la vacuna, sea que la destruye porque baja la cadena de frío y por lo tanto ya está, dejó de ser eficaz, o porque la quebraste, pues. Entonces no es asunto, repito, de soplar y hacer botella, sino de preparar, capacitar, adquirir, invertir. ¿Me entendés? Entonces yo creo que es muy importante que entendamos estas cosas, pues a veces somos muy atropellados para opinar. Y yo te digo, para mí el manejo que ha hecho el gobierno de Nicaragua de toda la pandemia es sencillamente impecable, inmejorable, hermano, en las condiciones nuestras. En nuestras condiciones nadie pudo haberlo hecho mejor, ¿verdad? Entonces van a venir un montón de vacunas más de aquí a finales de octubre, según anunciaba la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Se van a completar más o menos 1.540.000, entre las cuales hay 800.000 dosis de Sputnik Light, que es solo de una sola dosis. La Pfizer anunció, Rosario, que y esto, fíjate, otra decisión que no es tomada al bolsazo, se consulta con los expertos internacionales y nacionales. Entonces estos expertos le proponen al presidente Ortega, el presidente aprueba o no,
en este caso aprobó la propuesta de los especialistas del MINSA, que es que esa vacuna Pfizer se aproveche para aplicarlas a embarazadas y a muchachos, a niños, pues, mayores de 12 años que padecen enfermedades crónicas. Y hay montones de niños en esa situación. Cáncer, leucemia, IRC, diabetes, hay enfermedades cardíacas, hay muchísimos niños. Entonces para ellos va a ser la Pfizer. Ayer me decía un compañero, había un montón que decían que no se vacunaran porque iban a esperar la Pfizer. ¿Cómo van a hacer ahora? Van a embarazarse. O sea, es que la mejor vacuna es la que tenés disponible, dice un refrán ahí por ahí. Bueno, para los mayores de 30 años, el periodo de la primera dosis, el primer periodo termina el 9 de octubre. Ese día empieza la segunda dosis para los mayores de 40. O sea, los que recibieron AstraZeneca, o AstraZeneca, como querrá llamarla. Entonces empiezan el 9 de octubre. Y luego en noviembre se reanuda para los mayores de 30 años, para primera y para segunda dosis ya. Pero es importante que estemos conscientes. Esto no es, repito, como era el dicho, no es para cualquier trompudo soplar a caballo, ¿no? O mascar pinolillo, decía la gente también. Bueno, hoy habla Daniel. Va a haber un acto especial para premiar a los mejores alumnos del año pasado y los mejores profesores los mejores docentes del año pasado, que no pudo haber acto porque estábamos en medidas restrictivas por la pandemia. Entonces hoy se va a aprovechar para premiar, para presentar a los mejores del año pasado y los mejores de este año. Queremos felicitar a los mejores alumnos de 2020, María José Iglesias de Nueva Segovia, Nicolás Alexander Chavarría de Ocotal, Nueva Segovia, Kelsia Lisandra Méndez de Nagarote, León, Cristo Alexander Sosa de Huaco, Deni Abigail Herrera Paguagua de Dipilto, Nueva Segovia, 3 de Nueva Segovia el año pasado, Alvin Horacio Centeno Paguagua de Murra, Nueva Segovia, 4 de Nueva Segovia, de los 6, pues son 2, varón y mujer, por cada una de las modalidades de la educación. Los mejores alumnos de este año: Karen Emelina Escorcia Ortega de San Ramón, Matagalpa, Dorian Said Martínez de Ocotal, Nueva Segovia, son campeones los segovianos. Livia Daimi Blandón Castillo de San Sebastián de Yalí, Jinotega, Maxwell Josué Cabrera Sánchez de San Rafael del Sur, aquí en Managua. Aquí está la mano de José David, oye, Yalí y San Rafael del Sur. Stephanie Lucía Figueroa Ríos de Chichigalpa, Chinandega. Nicolás Marino Espinosa Arcia de Cárdenas, Ríos. Estos son los mejores alumnos de este año. Los mejores docentes del año pasado: Francisca Alejandra Flores Sánchez de Huaco y Donis Javier Gutiérrez de Ocotal, otra vez, Nueva Segovia. Y este año los mejores docentes seleccionados son María Magdalena Darce Ríos de Chichigalpa y Alfredo César Blandón López de Jinotega. Fíjate que para elegir a los mejores docentes hay bastantes criterios. Primero, en un video presentan su manera de dar clase, una clase, pues, mandan un video, así doy la clase yo. Luego les hacen una prueba escrita por la vía de internet en la plataforma Moodle, que es especializada para los docentes. Redactan y exponen un ensayo, presentan su currículum, la hoja de vida, sus indicadores en la práctica pedagógica, por ejemplo, asistencia a sus estudiantes, participación propia en los encuentros pedagógicos y el nivel de aprobación de sus alumnos. O sea, no, tampoco es que es al bolsazo. No es que me cayó bien fulano tal y ese lo voy a poner de mejor docente. No, tienen que concursar.
felicidades a todos, les van a dar una computadora, les van a dar un diploma, les van a dar una medalla. Son bonitos esos actos. Es el futuro de este país, hermano. La inteligencia que va ahí, todo el chavalero. Y en el caso de los docentes hay que premiar sus labores. Es correcto esto, hermano. Fíjate que, mira lo que es, ¿verdad? Son las 6:56, mira lo que es. El pueblo palestino es uno de los pueblos más sufridos del planeta, ¿verdad? Les han robado su territorio, los reducen cada vez a la mínima expresión, los bombardean prácticamente todos los días, meten presa a su gente, los tienen secuestrados. ¿No? Es una barbaridad lo que ocurre con el pueblo palestino y solamente abordamos el sufrimiento del pueblo palestino cuando hay algún bombardeo masivo de los sionistas. Pero ese sufrimiento es de todos los días. Y sin embargo, el pueblo palestino es solidario en esas circunstancias. Aquí anda una delegación del pueblo palestino y firmó un par de convenios de colaboración mutua. Una maravilla, hermano. Eso se llama hacer, de verdad, esa es la humanidad que queremos, ¿no? Firmó con Telcor para colaboración mutua e intercambio de conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación, regulación de telecomunicación, el campo postal, capacitación, investigación, estudios y liderazgo y en el mejoramiento del servicio. Aquí estuvo en Nicaragua, creo que ayer se fueron. El ministro de Telecomunicaciones y Tecnología de Información de Palestina, Ishak Sider, y 2 funcionarios de la Cancillería palestina, Suad Sobó y Fares Nakle. Y luego también están impartiendo, fíjate bien, palestinos aquí en Nicaragua talleres de capacitación en temas de ganado ovino, ovejas, caprinos, cabras, bovinos, reses, acuaponía, hortaliza y diagnóstico veterinario. O sea, a mí me parece, sinceramente, pues es tan bonito esto, ¿no? El pueblo palestino, en sus circunstancias, le extiende la mano a Nicaragua. Si no sabemos valorar eso, no lo merecemos. Estuvo aquí también el jefe de la misión de la Agencia Internacional de Cooperación de Palestina, cuyo nombre es Issam Khadri, y el embajador, que se llama Mohamed Amro. Bueno, espérame, es que tenía algo de la mercenaria Ortiz, pero mejor se lo dejo para otro día. Mercenaria, te voy a leer la otra definición que se me hizo. Aquí está, dice para la mercenaria Ortiz. Dice, mercenario se llamó en los tiempos antiguos al que guerrea o trabaja por la paga. En sentido literal, el que se vende. La palabra deriva de merced, quizás porque este término comparte su raíz con mercado. Por entonces, en los tiempos antiguos, no existían las naciones como las entendemos hoy. Grupos de soldados se alquilaban para combatir por quien les pagara. Después, el concepto de nación se fundió con el concepto de patria y varió el sentido de la palabra mercenario, pero sigue siendo su definición el que se vende. Vendida, mercenaria. Tantos otros que todo eso, que dan vergüenza ajena y también asco, ¿verdad? Pero bueno, les quería contar algo que otro día te cuento eso, lo de la Ortiz, pero hoy sí te cuento lo de la prensa. Pues hay que la prensa está en clavo, ¿verdad? Porque como ya nadie la compraba y nadie se ha anunciado, tuvieron que cerrar y le echaron la culpa a Daniel. Y la verdad es esa. Nadie la compraba. Menos del 2% de la población nicaragüense adquiría diario
menos del 2%, 1,7, creo que 1,7 por ahí anda. Pero además, todos los empresarios abandonaron la publicidad en prensa escrita porque no les da resultado. Televisión, redes sociales y radio, eso es lo que usan los empresarios. Pero prensa escrita, si nadie la compra, ¿para qué te vas a anunciar ahí? Si nadie te va a leer el anuncio. Y todo eso vino en declive. Desde hace más o menos 15 años empezó a decaer, hasta que ya no es negocio. Tener un diario, pues no es negocio. Es negocio de la imprenta. Entonces, bueno, tuvieron que cerrar. Y le echaron la culpa a Daniel, obvio. ¿De qué no le echan la culpa a Daniel? Se caen de las escaleras, ese fue Daniel. Chocaron ahí, ese fue Daniel. Les dio un resfriado, ese fue Daniel. Todo Daniel. Viven con traumados, bravo. Y dejarlo. Bueno, el caso es cómo están haciendo entonces para pagar. Son malditos. La burguesía es maldita. Y allá los babosos que compran ese discurso y se sienten chamorros, se sienten Holman. Respiran por ello. O ahora se sienten gringos y respiran por los gringos. Entonces los poquitos periodistas que dejaron ahí, porque corrieron a la inmensa mayoría para mediados de septiembre, ellos mismos publicaron el memorándum que les mandó la prensa. Y todavía están esperando que les paguen algunos de ellos la indemnización. Entonces los dueños de la prensa, para evitar tener un vínculo laboral legal, entonces ya no tienen planilla. Ni tampoco van a firmar contratos por servicios profesionales con nadie, sino que les van a pagar en términos formales por nota publicada en su página digital, en su diario web. Llevan 6 semanas sin pagarle. 6 semanas. Y ahí siguen defendiéndolo. A los gringos y a los chamorros y a los Goldman. Es impresionante, ¿verdad? La enajenación. Entonces, ¿por qué no les van a pagar? ¿Por qué quieren romper el vínculo laboral? Para no acumular vacaciones, ni 13º mes, ni capacidad de subsidios. Si te enfermas, no te pago. Son malditos. Ahí van los babosos. Entonces, la semana pasada les anunciaron que les van a abonar las 2 quincenas atrasadas, pero que se las van a abonar en una transferencia bancaria de la cuenta de uno de sus editores. El nombre no lo queremos dar. A ver, ¿cómo van a hacer? La prensa tenía chambulines afuera y además los yanquis le están dando distintos instrumentos de la CIA que están dando. Entonces abrieron una nueva cuenta ahí en Miami. ¿Verdad? Entonces ahí con esos fondos que ellos tenían, y ahí van recibiendo el financiamiento de la CIA. Entonces aquí en Nicaragua hay un editor de toda la confianza. Tenemos el nombre, te digo, pero ¿para qué vamos a contarlo? De toda la confianza de los patrones, sea un hijo de casa, un capataz. Tienen un capataz al que le van a transferir los reales. Ya se los transfirieron los reales a su cuenta personal. Entonces él le va a pagar a cada uno de los pocos empleados que todavía quedan, pero con una condición: que cada quien abriera una cuenta de ahorro en el banco La FICE. Entonces este capataz de toda la confianza de los Holman, del Holman Chamorro, les transfiere a esa cuenta de ahorro para que se cubren el salario. Pero ya saben, no tienen ningún tipo de derecho, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni derecho a enfermarse, ni antigüedad, por supuesto. Si mañana le hiciera pensar: mira, no te voy a pagar, no tienen derecho a nada. Se acabó la OBON. ¿Ya? Y algunos de ellos, mirá lo que ves, algunos de ellos van a pagar, tienen que pagarlo, pues, porque la verdad, pues, se prestaron su nombre para lavar dinero de los chamorros, y recibieron su comisioncita, lógico, pero prestaron su nombre y van a tener que rendir cuenta ante el Ministerio Público, lógicamente. Está como otros periodistas, como La Mercenaria,
¿verdad?, que están involucrados en el lavado de dinero como testigos de cargo o probablemente también como autores de los delitos. Entonces tienen retención migratoria y quiso huir uno de ellos que sabe que está hasta el eje porque se recibió suculentas cantidades de dinero, entonces quiso irse de vacaciones. Dice él que de vacaciones, mentira, iba huyendo. Y dijeron, no, usted sabe que el Ministerio Público le dijo que se tenía que quedar. Usted sabe que tiene que ir a declarar. No se puede ir, le quitaron el pasaporte, lógico. Aquí en la Cochinchina ocurre lo mismo, ¿verdad? Ah, no, represión contra los periodistas. No. Y ahí resulta que si sos periodista, entonces sos inmune y no puedes cometer ningún tipo de delito. Todos nosotros podemos cometer delitos. Somos ciudadanos. Trabajamos como periodistas, pero eso no nos hace inmunes. Está como el argumento ese que le oí a alguien por ahí, de que el traidor no puede ser delincuente porque es muy famoso. Porque él tiene muchos libros, entonces, como es famoso y tiene libros, él está exento de cometer delitos. El argumento más absurdo, ¿verdad? Es lo mismo con los periodistas. Como sos periodista no puedes cometer delitos, pues. ¿Quién dice? Todos, cualquiera. Seas periodista, abogado, arquitecto, ingeniero, albañil, vigilante, empleado, lo que sea. Todo mundo es susceptible de violar la ley. De manera deliberada o sin querer. Como querrás, pues. Pero todos somos susceptibles. Así que ya sabes, así le están haciendo a los pocos que quedaron en la prensa, y los babosos ahí siguen. Eso sí, les voy a recomendar a todos los babosos que lean a Marx, hombre, que busquen qué significa enajenación. Que lean, que busquen ese significado de la enajenación. Y una enajenación mental total. Defienden intereses ajenos, ni siquiera los propios. Pues. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, mercenarios, busquen qué hacer, porque se les va a acabar. Las llavecitas se las van a cerrar. Ya no van a tener cómo. 7:08, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:13 a.m. Un saludo a los chinandeganos. Amanecieron con neblina hoy. En Chinandega, neblina. Chucho, hermano. Ha estado muy malo el invierno, bravo. Se medio compuso en la postrera, pero la primera fue... Bueno, dependiendo de la zona, ¿verdad? En la Cebolla fue bueno, pero en otra zona fue... En fin. Fíjense bien, miren cómo son las cosas. Yo les he venido comentando que cada vez más la derecha internacional se descara y queda bastante nítido, creo yo, que queda ahora la concepción real del capitalismo sobre democracia. La democracia es un estorbo. O sea, la democracia, el capitalismo, por definición, es enemigo de la democracia. La democracia significa el poder de la gente. La democracia significa que la gente tiene derechos. Y el capitalismo, lo que parte de su esencia es negar los derechos. Para el capitalismo, el que tiene derecho es el que tiene capital. Los demás no tienen derecho. Tienen migajas, pero no derechos. Entonces ayer leí una frase de un pobre hombre. Yo no sé si es por la edad, mano. No lo creo. O sea, un pobre hombre que renegó de sí mismo hace muchos años. Renegó de su historia, renegó de su nacionalidad, renegó de su identidad. Asumió la identidad española, pero el español en el peor sentido de la palabra, en el sentido monárquico de la palabra. Y se ha vuelto el vocero
el paniaguado de la derecha para cualquier asunto de América Latina. Si llovió en Buenos Aires, él es el experto. Habla de la lluvia en Buenos Aires. Si en Nicaragua hubo un accidente de tránsito, ahí va, porque él es el experto en accidentes de tránsito. Es un pobre hombre, ¿verdad? Escribe muy bien. Tiene libros muy buenos. Para mí mucho mejor la etapa de los años 60 y 70 que la siguiente, pero bueno, escribe muy bien, ganó el Premio Nobel de la Literatura. Ya saben de quién estoy hablando, Mario Vargas Llosa. Hay un libro de Atilio Borón que lo demuele en todos sus argumentos, ¿verdad? Él quiso ser presidente, quiso ser el administrador del capitalismo en su modalidad neoliberal en Perú y lo derrotó Fujimori. Odiaba a Fujimori, después ahora es pro Fujimori. Todo sea para impedir que cualquier fuerza política que no sea neoliberal pueda gobernar. Entonces, el tipo dijo ayer, no importa dónde, pues allí en España, lógicamente, ahí anda de la mano del traidor Ramírez, porque él es su padrino ahí, solo imagínate. O sea, Ramírez, te aseguro que suscribe esta frase que te voy a leer. Te aseguro. Porque es igual de renegado que Mario Vargas. Entonces dice Mario Vargas: los latinoamericanos van a salir de una situación muy difícil cuando descubran que han elegido mal. Mira qué reaccionario este viejo. Lo importante, dice Vargas, lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien. Votar bien, dice Vargas, es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido en algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. ¿Quién determina qué es votar bien y qué es votar mal? Él. Él y la gente como él. Los estiércoles que abundan ahora en la política que patrocina el capitalismo. Los políticos que adornan las corporaciones mediáticas. Abunda el estiércol ahí. Él es el vocero de ellos. Entonces, en esencia, ¿qué te está diciendo? O sos de derecha o no servís. ¿Ah? Y si querés saber votar, tenés que votar por la derecha, no por otros. Eso es saber votar, según Vargas Llosa. Pero esa es la lógica de todos ellos. Está como ayer el delincuente de Aznar. Dice que no tiene por qué pedirle perdón a México. Y tampoco el Papa tenía por qué haberlo hecho, porque el Papa sí le pidió perdón a México. Como le había pedido López Obrador. Ya vamos a hablar de López Obrador, espérame. Entonces, le dicen, yo no tengo por qué pedirle perdón, dice. Y además que, ¿cómo se llama él? ¿Y dónde sacó esos nombres? ¿Acaso son aztecas? Dice, pero será imbécil el pobre diablo ¿verdad? Es que Aznar. Y alguien le decía ayer, creo que Mario Delgado, el jefe de la bancada de Morena, le decía, o el presidente Morena, Mario Delgado le decía algo que es verídico. Si Aznar no ha sido capaz de pedirle perdón al pueblo español por la trama por el sistema de corrupción que organizó y el que aún parasita, entonces no podemos esperar que le pida perdón a México. Y es verdad. Es verdad. O sea, la trama de corrupción la monta el PSOE, el Partido Socialista, y luego la perfecciona Aznar. Y todavía sigue ahí ese sistema de corrupción en España está intacto. No han hecho nada. Han echado preso a algunos, han demorado los juicios por años, 10 años, 15 años. Revelan algunos nombres, pero el grueso ahí intacto permanece. Entonces, si no le piden perdón a su propio pueblo por robarle todos los días del mundo, menos que le pidan perdón al pueblo de México, a los pueblos de América Latina, pues, por la chanchada que nos hicieron, por la barbarie que cometieron, por la destrucción y los crímenes que hicieron aquí en América, pues. Pero bueno, no es eso lo que quiero profundizar, sino lo siguiente.
Fíjense bien. Atilio Borón publicó una síntesis de un artículo de un norteamericano, ¿sí? Sumamente interesante. El norteamericano se llama Richard Haas, que tiene una dilatada carrera como diplomático norteamericano, estadounidense. ¿Verdad? Dice Atilio, hasta hace poco, dice, a los que denunciábamos o los que advertíamos el declive de Estados Unidos nos calificaban de extremistas, de izquierdistas, no sé qué. Ahora ya lo dice Richard Haas, vamos a ver si ahora dicen lo mismo. Pero dice Atilio Borón, sorprendentemente, muchos en la fila de la izquierda todavía se aferran a la vieja concepción de Estados Unidos como una potencia omnipotente e invencible, algo que ya es una añeja fotografía del pasado. Bueno, desde hace mucho tiempo hemos demostrado que Estados Unidos no es invencible. Lo demostró aquí en Nicaragua Sandino, lo demostramos aquí, los hijos de Sandino derrocando a su dictadura en Nicaragua, y lo demostró Vietnam derrotando a la intervención norteamericana. Lo ha demostrado Cuba a lo largo de 62 años de resistencia frente al embate imperialista. Lo ha demostrado Venezuela. Entonces, invencible no es, pero dice Borón, hay alguna izquierda que cree que sí, no te metas con los gringos porque eso no... Y hay unos que más bien que se autodenominan izquierda, pero que son socialdemócratas. Es decir, la socialdemocracia, que es en suma, en esencia, son los que aspiran a reformar el sistema, a mantener el sistema intacto con alguna reforma. O sea, maquillaje, son los maquilladores del capitalismo, esos son los socialdemócratas. Pero bueno, regresando a Richard Haas, ¿qué es lo que dice este hombre y quién es este hombre? Este hombre fue director de planificación de políticas del Departamento de Estado. Fue colaborador de Colin Powell cuando fue secretario de Estado de George Bush. Colin Powell es el famoso aquel aquí, con aquella foto. Estas son las fotos que demuestran que estas son las armas químicas que tiene Saddam Hussein en Irak, y eran mentiras. Ese Colin Powell, asesor de ese. O sea, que es parte de ese club de mentiras, de mentirosos. Entonces, dice Atilio Borón, no solo es un refinado académico, cuenta con un doctorado de Oxford, sino también un decidido partidario de la infame guerra contra el terrorismo lanzada por Bush después de los atentados del 11 de septiembre. Entonces este hombre, todavía esas creencias, es decir, es un intelectual orgánico del imperialismo norteamericano, intelectual orgánico, un vocero de los think tank que le llaman, de los creadores de ideas, de pensamientos terribles. Uno de ellos es este hombre, Richard Haas. Entonces, el 11 de enero de 2021 publicó en la revista de mayor influencia en los asuntos exteriores norteamericanos, precisamente se llama Foreign Affairs, Asuntos Extranjeros. Ahí publicó un artículo que titula Presente en la destrucción. Lo escribe a la luz de lo ocurrido en el Capitolio, la sede del Parlamento norteamericano, cuando Bush organizó toda aquella manifestación, y luego un grupo de sus partidarios ingresó al establecimiento, y aquello hicieron un escándalo de barbaridad. Se metieron al Capitolio, profanaron la democracia. ¿Qué escándalo que hicieron? Avión. Se metieron al Capitolio, ¿y qué? ¿Acaso es de los políticos? Pero es que absurdo. Y solo porque se sentaron ahí en el hemiciclo parlamentario, ya los están juzgando, están presos un montón, como 300 están presos, solo por haber entrado al Capitolio. Pero bueno, pues. Entonces, en ese artículo, Richard Haas, dice Atilio, resume su visión pesimista sobre la política exterior de Estados Unidos y el menguado papel de Estados Unidos en el actual escenario internacional. Haas señala que las consecuencias e implicaciones del asalto al Capitolio
y lo define como el recinto de la soberanía popular en Estados Unidos. Las consecuencias trascenderán el ámbito doméstico. Fue un golpe devastador para la imagen ejemplar de Estados Unidos como líder natural del llamado mundo libre y el modelo a emular por todos los países que luchan por emanciparse de la autocracia que los han oprimido durante siglos. Esta configuración, según Haas, esta configuración de circunstancias internas e internacionales, dice Haas, señala el advenimiento, el nacimiento de un mundo post-estadounidense, uno en el que ya no está definido por la primacía, por la supremacía de Estados Unidos. Lo dice uno de sus intelectuales orgánicos. Esto anticipa el nacimiento de un mundo que ya no va a ser hegemonizado por los yanquis. Algo que la izquierda revolucionaria de América Latina viene advirtiendo desde hace años. Nosotros hemos dicho eso aquí en el Frente Sandinista, ha sostenido esto, Daniel en particular lo ha dicho una y otra vez. Y es sobre esa base que nosotros lanzamos la ofensiva final por alcanzar la independencia. Sobre la convicción de que ya los yanquis ya no son lo que querían ser, pues. Entonces dice Haas, esta es una situación negativa que llega antes de lo que se esperaba, no tanto por el inevitable ascenso de otras potencias, sino porque lo que Estados Unidos se ha hecho a sí mismo, otra de las tesis de la izquierda, ¿no? Y Estados Unidos se va a hundir el puñal y ellos mismos se van a hundir hace tiempo, hace muchos años. Esa es una tesis de la izquierda revolucionaria, qué sé yo, hace 70, 80 años. Eso lo vengo oyendo desde que tengo uso de razón. Los propios yanquis se van a hundir. Eso lo dice ahora un intelectual imperialista. ¿Verdad? Dice, el resultado final de esta serie de eventos en los que juega un papel crucial Trump, es una marcada disminución de la influencia de Estados Unidos en beneficio de China, Irán y Rusia. ¿Verdad? Dice, sin embargo, dice Haas, dice Borón que Haas lo dice con intento de calmar, ¿verdad?, la ansiedad, dice. En el mundo post-estadounidense, el poder y la influencia de Estados Unidos sigue siendo sustancial, pero matiza sutilmente su declaración, dice Borón, afirmando que la creencia tradicional en el excepcionalismo estadounidense, o sea, que es excepcional Estados Unidos, eso se acabó. Se acabó. Hay que archivar eso, dice. Después de la invasión del Capitolio, dice Haas, se perdió un componente decisivo del poder blando de Estados Unidos. La idea de que la democracia estadounidense es un ejemplo brillante y eterno para el resto del mundo. Estados Unidos ahora tiene que enfrentar con disminuidos recursos de poder la rivalidad de los grandes poderes, China y Rusia antes que nadie, y además hacer frente a desafíos globales complejos como el cambio climático, las enfermedades infecciosas, las pandemias futuras, las migraciones de personas, la proliferación nuclear, el terrorismo y las amenazas cibernéticas. El mensaje, dice Borón, de Haas es claro. Un mundo post-estadounidense no estará dominado por Estados Unidos, lo cual no significa que China lo va a liderar. Pero ya no va a ser Estados Unidos. ¿Quién lo va a liderar? A lo mejor va a ser un liderazgo múltiple, que es lo más probable, pero no está seguro, pues. China emerge como el gran enemigo, ya no solamente como un competidor económico. La nueva Guerra Fría ha llegado y los diplomáticos estadounidenses no ahorrarán esfuerzos para convencer o chantajear a los líderes de muchas naciones, advirtiéndoles que la elección es entre Estados Unidos o China, y que si no toman la decisión correcta seguramente reinará el caos.
Ya la están haciendo los yanquis, ya lo comenzaron a hacer. Me pregunto qué va a hacer Costa Rica, qué va a hacer Panamá, qué va a hacer Bukele en El Salvador, México. A ver, ¿quién más? Creo que Argentina, sí. ¿Qué van a hacer? Porque todos esos países, Chile, le dijeron a Taiwán, ya no voy con vos, voy con China. Y China aprovechó. Se ha metido hasta la cocina, entró por la cocina y ahora está en la sala de estar de todos esos países. Además es dueño de una deuda cuantiosa de estos gobiernos. Y si querés más, China ha comprado tierras y fábricas y medios de comunicación en todos esos países. ¿Qué van a hacer? Cuando los gringos los pongan contra la pared y les digan, China o yo. ¿Qué van a hacer? ¿Ah? Esa es la disyuntiva que viene. Ok, ya está. Interesante, interesante. ¿Verdad? Y luego, fíjate bien, les comentaba al principio, ¿no? Que dice Atilio Borón, ¿verdad? En la fila de la izquierda hay quienes todavía se aferran a la vieja concepción de que Estados Unidos es una potencia omnipotente e invencible. Hay mucho. Hay algunos ahí que dicen en nombre de la izquierda quieren ser candidatos presidenciales en Colombia. De ese corte son. ¿Ah? O en Argentina, de ese corte son. O López Obrador en México, de ese corte, Pero que dicen, no, hombre, que los gringos aquí, que los gringos allá. Uy, 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 no, hombre, ¿para qué te vas a meter? Entonces, fíjense lo que es, ¿verdad? Hay un artículo de la Constitución mexicana, el 33, que establece la prohibición expresa a los extranjeros de hacer política en México. Lo reformaron en el 2011 en la administración de Felipe Calderón para otorgar facultades al Poder Ejecutivo, al presidente de México, de expulsar a un extranjero de acuerdo a procedimientos de ley, pero en razón de ese principio que no te puedes meter en política nacional. Una de sus víctimas fue Vargas Llosa. Felipe Calderón le prohibió la entrada a Vargas Llosa a México furioso, porque Vargas Llosa le había volado riata con aquella de la guerra contra los narcos. Derecha castigando a su derecha. Me imagino que ahora no se pueden ni ver todavía. Pues. Para ahí se van a reconciliar. Si son de la misma calaña, son los dos. Entonces viene López Obrador y sin ton ni son. No tenía ni por qué colocar en eso en agenda. Yo voy a dar después mi opinión por qué lo hizo. Y dice, creo que fue el martes o el miércoles, en su famosa mañanera, las conferencias de prensa diaria, dice que hay que derogar o por lo menos reformar el artículo 33 de la Constitución mexicana que prohibía a los extranjeros meterse en política y que faculta al presidente a correr a cualquier extranjero. ¿A santo de qué? O sea, eso es renunciar voluntariamente a digamos, a un privilegio de la soberanía. O sea, cualquier país que se precie de ser soberano asume como propia la facultad. Vos aquí no te metés porque estos son asuntos de nosotros. Vos no te vengas a meter aquí. Y si te metes, te vas. Eso lo hacen todas las naciones. Pero es que es lógico, ¿no? Es como que vos permitas que alguien llegue a tu casa, es tu amigo, llega a tu casa. O tal vez no es amigo tuyo, pero es amigo de uno de tus hijos. O amigo de alguien de la familia. Pues llega a tu casa. Y te llega a decir qué vas a comer y qué no vas a comer. En qué vas a administrar tus reales y cómo no. En que si cambiar el color de la pintura de la sala o no. Y incluso te llega a imponer. Y tenés que cambiarlo porque yo te digo que lo cambié. Entonces vos decís, no, espérate.
salí de aquí, hazte aquí. Aquí no te metas, esto es asunto mío, esto es de mi familia, no te volvás a meter aquí. Salí de aquí, no me volvás a venir a esta casa. Lo lógico, ¿verdad? Entonces, López Obrador quiere renunciar a eso. ¿En razón de qué? Porque expresamente lo dice el artículo 33, capítulo 3 de los extranjeros. El artículo 32 define quiénes son los mexicanos, por nacimiento, por naturalización, lo que sea. Y el 33 define quiénes son los extranjeros. Son personas extranjeras los que no poseen las calidades determinadas anteriormente, las que ya te dije, y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Y la última frase es lapidaria: los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Entonces viene el presidente de México y dice que eso hay que o derogarlo o reformarlo. ¿Por qué lo hace? Para mí la única explicación es que está amarrado con los yanquis. Es la única explicación, si no, ¿qué otra explicación puede haber? Que el presidente de un estado, como el mexicano, que ha sufrido en carne propia, no una, decenas de agresiones militares, políticas, económicas, financieras, humillaciones de todo tipo, que tiene una historia difícil con los yanquis. Además son vecinos, comparten una frontera de ¿qué? Como de 2,000 y pico de kilómetros. Entonces, con ese vecino, que es el que más se ha metido en tu asunto, vos tenés que tenerlo a rienda corta, porque si no, te va a terminar comiendo el pastel, hombre. Por las buenas o por las malas, te lo va a terminar comiendo. Ah, no, dice no. Hay que derogarlo, reformarlo. Entonces, ¿qué? El objetivo final es anexar definitivamente a México a Estados Unidos y que se convierta en una sola nación. Ese será el objetivo. Porque pega gritos que aquí es soberanía, que los mexicanos aquí pero mira esto. Y si lo ven en la política internacional, sometido a lo que Estados Unidos decide. Ahí va a llegar un día de esto Blinken, el secretario de Estado, a hablar con el canciller. Dicen que no van a hablar más que de asuntos de seguridad, para volver para tener otro programa diferente en la iniciativa Mérida, dice él. Pero iban a coordinar qué. Y entonces ahora sale el canciller de México, Marcelo Ebrard, brother de López Obrador, sale diciendo que México no está en la posición de que hay que disolver la OEA, que no, que hay que reformarla. Y también dice, hay que reformarla con Estados Unidos y con Canadá. O sea, entre los tres ellos dicen reformar la OEA. Y entonces son bandazos, ¿no? Entonces la única explicación es esto: están amarrados. Aquí hay un amarre del cual no sabemos cuáles son sus profundidades. Aquí hay un amarre. López Obrador no escatima elogio a Biden cada vez que puede, que es buena gente, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto huele feo, hermano, muy feo. Pero bueno, mientras no se sigan metiendo con nosotros, que busquen qué hacer. Pero como se meten con nosotros nos metemos con ellos. ¿Vean? Y fíjate, Fernando Buen Abada es un mexicano de izquierda revolucionaria. Fernando Buen Abada, que es filósofo, doctor en filosofía, que es especialista en lenguaje y medios de comunicación. Este hombre se hizo un articulito, y dio una entrevista con conceptos muy concentrados que son de una enorme actualidad, sobre todo para nosotros. Porque nosotros terminamos cayendo en las trampas
nosotros los sandinistas, en las trampas que nos tiende el enemigo. Y lo hacemos con demasiada frecuencia. El último caso que te lo señalé, bueno, los dos últimos casos que te lo he señalado esta semana es el caso del general Avilés, que muchos de nosotros nos hicimos eco de que está enfermo, que está con el COVID o que está herido, que un invento que hizo la contrarrevolución y lo reproducimos sin ton ni son. Y lo otro es, nos hacemos eco de toda esa campaña perversa que hay contra el gobierno por el enfrentamiento al COVID. Nos hacemos eco. Pero bueno. Entonces dice Fernanda Buen Abad que en América Latina no solo hay bases militares yanquis, sino que también hay bases mediáticas yanquis. Que ha sido una transición o una conjugación de ambas formas de intervención imperialista, una conjunción de ambas formas y que son parte de una misma estrategia de dominación y de colonización de los norteamericanos. Dice Abad, en los años recientes hubo una metástasis de las bases militares en América Latina de Estados Unidos. Estados Unidos, que siempre pensó que México era parte de su anillo de seguridad, ahora quiere que todo el continente sea su anillo de seguridad. Está hablando de 500 millones más, un poquito más, de seres humanos que vivimos en América Latina. De los gringos, América para los americanos sobrepasan ese concepto. América para los americanos en términos de influencia política, ahora no, es en términos de mercado. Aquí este mercado es mío. Fuera los chinos, fuera los rusos, fuera los europeos, este es mío. Y si quieren claridad sobre que también es fuera los europeos, pasen revista la alianza que acaba de firmar con Australia y Gran Bretaña. Por cierto, los europeos dijeron que ya no van a negociar con Australia el acuerdo de libre comercio que estaban estudiando. Pero bueno, no me quiero desviar, dice Fernando Buen Abad. Esto es muy importante, todo lo que esta parte del rol de medios de comunicación. Dice, una forma de controlar todo tipo de resistencia al imperialismo es mediante las capacidades de desembarco acelerado de fuerzas militares en la región. Esa fórmula ya la vimos en Irak, en Libia, en Siria, en Ucrania. Pero el ariete, la punta de lanza de esa intervención militar, son los medios. Se trata de empezar a acusar de dictadores a los que andan por ahí, convencer al mundo de que alguien tiene que hacer algo para salvar ese pobre pueblo de ese dictador. Y el día que eso pase, que todo el mundo aplauda. Y que diga, por fin quitaron a ese dictador. Lo que ocurrió en el mundo entero, con lo de Saddam Hussein y con lo que Gaddafi. Y después el mundo descubrió que ambos no eran lo que decían los yanquis que eran, ni tampoco fue liberación lo que hubo, sino destrucción y asesinato. Esa fórmula, dice Buen Abad, es la que está apuntándole a Nicolás Maduro y que le apuntó a Hugo Chávez. Es la fórmula que le apunta a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Rafael Correa, a Raúl Castro, a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández. Está claro quiénes son los enemigos para ellos en este escenario. Los medios de comunicación, y aquí agrego que para Fernanda Buen Abad, los medios también incluyen las redes sociales. Son realmente armas de guerra ideológica y han ido reposicionándose en el continente. En América Latina hay bases militares y bases mediáticas. Las bases mediáticas tienen varias ventajas sobre las bases militares. Tienen mayor capacidad de articulación de manera más rápida y ubicua, es decir, al mismo tiempo en varios lugares. Hacen estallar un comentario difamador en Venezuela
y la misma mañana en un radio, en un barrio de Buenos Aires, la repiten esa mentira. Y lo mismo hacen al mismo tiempo en España o en México. Una mentira la reproducen de inmediato porque están sincronizados. Ese aparato de mentira. La vía de sincronización a veces son las redes, a veces son las páginas web y a veces son las agencias de noticias, como la F, como la DPA, como la P, como la Reuters, por citar algunas. La Franpress. Son agencias de noticias que sirven de articuladores de las bases mediáticas. Trasladan el mensaje rápidamente para que los medios corporativos se encarguen de difuminar esa mentira y de implantarla en la opinión pública, en la conciencia de la opinión pública, por la vía de distintos medios. No solamente estamos hablando de medios escritos, repito, ni medios tradicionales como la radio y televisión, sino las redes también. Sigo. ¿Verdad? Entonces te menciona a la plataforma, a la base mediática que tienen los yanquis. La CNN, que es una caja de resonancia de mucha amplitud a lo largo de América. Televisa, yo agregaría aquí también TV Azteca, las dos, que también tienen cadenas de radio y televisión y de prensa impresa, no solamente en México, sino en toda América Latina. Te agrego TV Globo de Brasil, ¿verdad? Que es otro proveedor de grupo, o el grupo Clarín en Argentina. Y dice Fernando Abuen Abad. Es decir, hay velocidad y sincronicidad. Eso es básicamente estrategia militar. Han aplicado los conceptos militares básicos de la manera como se emprende un ataque militar, una invasión militar. Han aplicado esos conceptos estratégicos y tácticos a la guerra mediática. Es muy interesante. Dice Fernando Buen, hay una lucha territorial al mismo tiempo que hay una lucha semántica, es decir, en los significados de las palabras. Por ejemplo, ellos se han adueñado de la palabra democracia y del apelativo democrático. Para ellos democracia es elecciones que gana la derecha. Cuando no la gana la derecha, eso no es democrático. Y para ellos democráticos son aquellos que defienden el capitalismo y el orden mundial dominado por Estados Unidos. Los que no lo hacen no son democráticos. Se han adueñado de los dos conceptos. Y ninguno de esos significados es real. Pero para el común de la gente, democracia igual a elecciones donde gana la derecha. Democrático igual a personas o agrupaciones o partidos que defienden el imperialismo norteamericano. Esa es parte de la guerra semiótica, que se llama también. Esto es lo que yo denomino, dice Fernando Buen Abad, el Plan Cóndor comunicacional. Recordemos, el Plan Cóndor fue el plan terrorista implantado por Estados Unidos en todo el cono sur, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y yo diría que también Bolivia, y que significó arrasar por la vía del terrorismo, de los asesinatos selectivos por fuerzas paramilitares de toda la generación de dirigentes sindicales, sociales y políticos revolucionarios, y además torturar a quien haya que torturar, cerrar todos los espacios posibles democráticos, porque había que defender el status quo, la dominación de Estados Unidos. Ahora, las fuerzas de represión comunicacional, dice Fernando Buen Abad, tienen una capacidad de virulencia y de coordinación muy rápida. Y aquí cuento un ejemplo que me parece muy ilustrativo. Él dice que estaba en una ciudad X, en un hotel, y estaba desayunando. Entonces la señora, la mesera, le comenta a Fernando Buen Abad que ella estaba preocupada porque veo que los rusos se han vuelto el demonio. Don Fernando, qué barbaridad.
esos rusos se han vuelto el demonio, le dice la señora. Ese Putin es Satanás, amenaza a todo el mundo. Y dice buen abad, esa señora que atendía ese humilde hotel ya tenía la carga ideológica en sincronía con lo que se está diciendo en gran parte del planeta. Ese es el plan Cóndor comunicacional, que ya ha hecho la tarea de posicionarse en el terreno del imaginario colectivo, que es lo que nos han hecho a nosotros. Daniel es un dictador, Nicaragua vive una dictadura, eso lo repiten una y otra vez. No importan los hechos, no importan la realidad que vive el pueblo de Nicaragua, no les interesa. Ellos tienen una concepción, es parte de una lógica imperialista y la implantan. Entonces vos te encontrás con gente que parece buena persona, parece bien intencionada, que supuestamente además tiene unas posiciones históricamente solidarias, que de pronto te dicen, te repiten el mismo discurso. Colonización cultural también se le puede llamar, ¿no? Que tiene un resultado político de cómo te dijera yo, de bendecir cualquier acción imperialista para poner en orden, en este caso a nosotros, a los sandinistas. O sea, y nosotros caemos en esa trampa repitiendo cualquier calumnia que te inventan en cualquier momento. Y compartimos sus publicaciones o comentamos sus publicaciones o difundimos por cualquier vía o las creemos a veces o nos confunden por lo menos. Ese es el error que cometemos, un error ideológico. Dice Fernando Buenabad, ya nos tenemos que ir. Estoy seguro, dice, que si tuviéramos dinero e instituciones fuertes para hacer estas tareas de investigación, identificaríamos estructuras semánticas y sintácticas idénticas. Y cita este ejemplo. Es genial el ejemplo que cita Buen Abad. Dice que cuando Enrique Peña Nieto ganó las elecciones, se las robó, pero bueno, las elecciones en México, esto fue en el 2006, si mal no recuerdo. Entonces Peña Nieto declaró lo siguiente. No, 2012. Sí, 2012 fue que Peña Nieto, 2012. Entonces él hizo esta declaración, oigan esto. Hemos sembrado una semilla de la que crecerá un árbol de la que tendremos los frutos. Esa fue la frase. Peña Nieto, 2012. Sí. Esa es la misma frase, dice Buen Abad, la misma frase que dijo en Venezuela Enrique Capriles cuando perdió las elecciones frente a Hugo Chávez. Y es la misma frase que dijo en Argentina, en Tigre, Sergio Massa, que es un derechista argentino. Dijo exactamente la misma frase en uno de sus discursos. Y dice Buen Abad, si tuviéramos la posibilidad de hacer una tomografía computarizada del discurso que está corriendo en América Latina, en esas bases mediáticas continentales, veríamos que hay matrices de matriz que tienen una orientación y que pasan por el grupo Random de Colombia, por CNN en Estados Unidos, y que viene del grupo Prisa, que se la pican de progresista ahí en España, donde están los laboratorios de guerra ideológica y psicológica más poderosos del mundo. Yo diría que hay que recordar que son dos cosas, no solamente guerra ideológica, sino también guerra psicológica. Sembrarte miedo, la desconfianza en vos mismo, que no tengas confianza en tu fuerza. Sembrar además la renuncia a la identidad, el castrarte tu propia identidad para que no tengas raíces. Es parte de todo ese trabajo al que nosotros oponemos exactamente lo contrario. Oponemos la verdad, oponemos la identidad y oponemos la historia.
Y es la manera de hacerlo. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reproducir una y otra vez. Nuestra identidad, nuestra historia, nuestra fortaleza. Una y otra vez, como ellos lo hacen. Rosario, vos la oís todos los mediodías y te repite ideas una y otra vez. La identidad, la fortaleza, la confianza en el rumbo que hemos escogido, la seguridad, la certeza de que vamos triunfando. Además, la propiedad que tiene el pueblo de Nicaragua sobre su destino. Una y otra vez, va Rosario, una y otra vez, es así. Para fortalecer lo nuestro, nuestra propia identidad. Y para contrarrestar esa guerra ideológica de los yanquis, que se reproduce por tantos lados. Y a fuerza de repetirlo, ellos quieren sembrar una mentira como verdad. A fuerza de repetirlo. La táctica nazi, hermano. La inventaron los nazis en los años 30 del siglo XX y los yanquis la han perfeccionado. No caigamos en esas trampas, compañeros. Sepamos distinguir y no reproduzcamos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.